El regreso a la naturaleza, la revolución del slow living post-pandemia. Vivir despacio para vivir mejor, historias, revelaciones y prácticas que transforman el alma y el día a día. La pausa que lo cambió todo. Nadie lo vio venir. Un día corríamos entre reuniones, correos sin leer, notificaciones constantes, listas infinitas. Al siguiente, el mundo se detuvo. Las autopistas quedaron vacías, los aeropuertos enmudecieron y las ciudades, por primera vez en siglos, respiraron. También nosotros, aunque nos costara reconocerlo. Lo que al principio fue caos, encierro e incertidumbre, pronto reveló otra cara, la de una humanidad agotada, hambrienta de pausa. En medio del miedo, surgieron preguntas que antes no teníamos tiempo o valor para hacernos. ¿Quién soy sin el ruido? ¿Para qué corro tanto? ¿Dónde quedó mi vida real? Nos reencontramos con los amaneceres. Aprendimos a mirar por la ventana y quedarnos ahí. Cocinamos sin apuro. Llamamos a esa persona con la que no hablábamos hace años. Plantamos una semilla y vimos cómo brotaba. Dormimos más. Soñamos diferente. La pandemia fue muchas cosas, pero sobre todo, fue un espejo. Uno que nos mostró lo artificial de nuestras rutinas, lo frágil de nuestros sistemas, y lo profundo de nuestra desconexión con lo esencial, la naturaleza, el tiempo, el silencio, los vínculos, el alma. Y entonces algo despertó. No en todos al mismo tiempo. No de manera perfecta. Pero sí real. Una especie de revolución silenciosa empezó a crecer entre las grietas de ese viejo mundo que colapsaba. Una revolución que no grita, florece. Que no corre, camina. Que no consume, cultiva. Que no se mide en likes, se mide en paz. Este libro es el mapa de esa revolución. Un viaje hacia una forma más simple, más humana, más sabia de habitar el mundo. No se trata de volver al pasado, sino de avanzar con memoria. De mirar al futuro sin perder lo que siempre estuvo ahí. La tierra, el fuego, el agua, el cuerpo, el vínculo, el alma. A lo largo de estas páginas conocerás historias reales de personas que reinventaron sus vidas, comunidades que tejieron otras formas de convivir y prácticas sencillas pero transformadoras que pueden cambiar tu forma de vivir, de sentir, de respirar. Este no es un manifiesto utópico. Es una invitación honesta, vivir despacio para vivir mejor. Porque tal vez, lo que llamábamos normal no era vida. Y lo que ahora llamamos volver a la naturaleza, es simplemente volver a casa. Capítulo 1. La gran desconexión. Vivíamos como si la prisa fuera un trofeo. Durante años, lo llamamos vida. Despertar con una alarma estridente. Tomar café en vasos de cartón mientras revisábamos notificaciones. Responder mensajes a medio escuchar. Mover los dedos más que el cuerpo. Decir no tengo tiempo como si fuera una medalla. Nos acostumbramos a correr. Y en esa velocidad, comenzamos a olvidar. Olvidamos cómo huelen los almendros en flor, cómo suena el viento en la madrugada. Olvidamos lo que significa comer sin mirar el reloj, hablar sin apurarnos, existir sin necesidad de producir constantemente. No fue intencional. No hubo un solo culpable. Fue un virus silencioso, pero no el que detuvo el mundo en 2020, sino otro más antiguo, la cultura de la prisa. La conexión que nos desconectó. En teoría, nunca estuvimos más conectados. Podíamos enviar un mensaje a la otra punta del planeta en un segundo. Mirar lo que otros comían, pensaban, amaban, lloraban. Todo desde una pantalla. Y, sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que alguien nos miró a los ojos sin distracciones? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos realmente una conversación sin querer interrumpir con un yo también? ¿Cuándo fue la última vez que caminamos sin auriculares, solo con el sonido de nuestros pasos? Vivíamos a través de filtros. Y la vida real, no tiene filtros, tiene arrugas, pausas, miradas largas y silencios que lo dicen todo.
El precio invisible. Esta desconexión tenía consecuencias. Pero eran invisibles, y por eso, más peligrosas. Estrés crónico. Ansiedad normalizada. Cuerpos tensionados. Mentes saturadas. Corazones vacíos. Personas que dormían con medicación, comían con culpa, amaban con miedo. Y sonreían en redes como si todo estuviera bien. Una mujer en Nueva York me dijo: no me di cuenta de lo rota que estaba hasta que tuve que estar sola conmigo misma. Un joven creativo en Sao Paulo, tras alcanzar el trabajo de sus sueños, se quebró. Logré todo lo que quería, menos paz. Una familia en Ciudad de México confesó que durante años vivieron en la misma casa sin realmente habitarla. Comían en horarios distintos. Dormían con pantallas encendidas. No recordaban cuándo fue la última vez que cenaron juntos sin televisión. Teníamos casa, pero no hogar, dijeron. Un sistema que nunca se detiene. El sistema nos programó para creer que parar es fracasar. Que descansar es pereza. Que si no estás haciendo algo útil, estás perdiendo el tiempo. ¿Pero qué es realmente útil? ¿Acaso no lo es también respirar con conciencia? ¿Abrazar sin apuro? ¿Caminar sin destino? ¿Sentarse en el suelo con un niño y dejarse enseñar? La gran desconexión fue esa: olvidamos lo esencial. Olvidamos que somos naturaleza. Que nuestros cuerpos no están hechos para correr todo el tiempo, ni nuestras mentes para estar encendidas 24/7. Nos volvimos esclavos de agendas que no diseñamos, de expectativas que no elegimos, de una velocidad que no nos pertenece. Hasta que todo colapsó. Y entonces, el colapso. Global. Interno. Una pandemia que apagó el ruido, cerró oficinas, vació avenidas y puso un espejo frente a nuestros ojos. Nos vimos. Y no nos gustó lo que vimos. Pero ese fue el primer paso. El más doloroso. El más necesario. Porque toda revolución comienza con una ruptura. Y la gran desconexión fue, paradójicamente, la oportunidad de reconectar con lo que siempre estuvo ahí, esperando, el latido lento de la vida real. Lo que este capítulo nos deja. Este no es un texto para culparnos. Es un acto de honestidad colectiva. Una memoria necesaria para entender por qué sentimos lo que sentimos. Y por qué volver a la naturaleza no es una moda, sino un acto de regreso a nosotros mismos. Porque ahora lo sabemos, no queremos volver a la normalidad. Queremos volver a la verdad. Y la verdad es simple, profunda y lenta. La gran desconexión ya ocurrió. Ahora comienza el camino de regreso. Capítulo 2. Cuando el mundo se detuvo fue en el silencio donde muchas almas despertaron. El silencio llegó como un extraño. Durante años lo habíamos evitado, con música, con pantallas, con tareas, con ruido. Vivíamos sobreestimulados. Cualquier momento de pausa era rápidamente ocupado por algo, un mensaje, una compra, una llamada, una noticia más. Hasta que un día, el mundo se detuvo. Las noticias lo anunciaron con urgencia. Ciudades enteras cerraban. Fronteras bloqueadas. Las calles, vacías. Las oficinas, cerradas. Los relojes seguían corriendo, pero todo lo demás pareció quedarse quieto. Al principio, hubo miedo. El miedo fue natural. Miedo al contagio, a la pérdida, a lo desconocido. Pero debajo de esa capa de incertidumbre, algo más empezaba a tomar forma. Un susurro casi imperceptible entre tanto caos, la posibilidad de escuchar. De escuchar lo que habíamos silenciado por años. Y en esa quietud forzada, muchas personas se encontraron, por primera vez en mucho tiempo, consigo mismas. El redescubrimiento del presente. Una mujer en París me escribió: nunca había notado cómo se mueve la luz en mi cocina a lo largo del día. Era como si viviera en mi casa sin verla.
Un abuelo en Bogotá empezó a salir cada mañana al balcón solo para observar las aves. Antes no estaban, decía. Pero las aves sí estaban. Lo que cambió fue su forma de mirar. Un niño en Florencia se acostó en el piso a jugar con una canica. Su madre, sin apuro por primera vez en años, lo acompañó en silencio. No dije nada. Solo lo miré jugar durante media hora. Fue el momento más real que viví en mucho tiempo. La pausa nos dio la oportunidad de reconocer lo invisible. Lo que siempre estuvo ahí, pero no teníamos tiempo para sentir. Lo que florece en la quietud. No todas las historias fueron tranquilas. Muchas personas pasaron por dolores profundos, pérdidas, ansiedad. Pero incluso en medio del sufrimiento, comenzaron a emerger semillas de cambio. Una mujer que trabajaba en el sector financiero decidió renunciar después de pasar 3 meses encerrada en un pequeño departamento, sin necesidad de vestirse de oficina ni competir por ascensos. Me di cuenta de que nunca había elegido esa vida, solo la había perseguido por inercia. Una pareja que vivía en una gran ciudad comenzó a trabajar desde casa y se dio cuenta de que su hogar les quedaba ajeno. No sabían cómo habitarlo, ni cómo estar uno con el otro en calma. Empezaron a cocinar juntos, a leer en voz alta, a mirar películas sin revisar el celular. Aprendieron a convivir sin escapar. Una docente rural en Portugal, al no poder recibir a sus alumnos, grabó audios contando cuentos con sonidos del bosque de fondo. Su voz se volvió viral. Descubrió que enseñar no era repetir un contenido, sino crear una atmósfera donde algo pudiera florecer. El mito del hacer constante. Uno de los grandes mitos de nuestra era es que solo valemos cuando producimos. Si no estamos haciendo algo útil, estamos perdiendo el tiempo. Pero la pandemia demostró algo crucial: no hacer también es hacer. Estar presente. Descansar. Escuchar. Contemplar. Sentir. Eso también es vida. Y es una vida que nutre. Muchas personas, por primera vez, se permitieron aburrirse. Al principio fue incómodo. Pero luego vino la creatividad. Surgieron diarios personales, pinturas, panes horneados con masa madre, cartas escritas a mano. Actividades simples. Profundas. Humanas. No todos cultivaron huertas. No todos meditaron al amanecer. Pero la mayoría vivió al menos un instante revelador, un segundo en el que sintieron que algo había cambiado por dentro. El inicio de otra posibilidad. No fue un milagro global. No todos despertaron. No todos pudieron detenerse. La desigualdad también se hizo visible. No romantizamos el encierro, ni idealizamos el dolor. Pero si afirmamos una verdad que millones experimentaron, el silencio fue semilla. Y en ese silencio, muchas personas se redescubrieron. Y al redescubrirse, empezaron a imaginar otra vida posible. Una vida con espacio. Con tiempo. Con presencia real. Con vínculos que no necesitan filtros, solo atención. Con una conexión más profunda con el cuerpo, con la naturaleza, con lo sagrado del instante. Cuando el mundo se detuvo, la vida se abrió. La vida verdadera. No la que está cronometrada, compartida o aprobada por algoritmos, sino la vida que se siente en la piel, que se cultiva en lo cotidiano. La pregunta ya no es si podemos volver a esa prisa. La verdadera pregunta es, ¿queremos? Porque una vez que tocamos la profundidad del presente, ya no nos conformamos con la superficie del ruido. Este capítulo no es nostalgia. Es semilla de memoria. Una memoria que nos guía hacia el próximo paso. No solo detenernos, sino volver al origen. Capítulo 3. Volver al origen. La naturaleza no se detuvo. Nos estaba esperando. Cuando la humanidad paró, hubo algo que no lo hizo: la tierra. Los árboles siguieron creciendo sin prisa. Las estaciones mantuvieron su danza milenaria. Las mareas,
los brotes, los cantos de los pájaros, todo continuó. Sin ansiedad, sin metas, sin sobresaltos. Solo presencia. Solo ser. Y entonces, miles de personas comenzaron a mirar hacia allí. Como si algo antiguo, dormido, les hablara desde lo profundo, vuelve. Aquí estás bien. La llamada del campo. En pequeños pueblos, aldeas y montañas silenciosas comenzaron a llegar nuevas voces. Algunos lo hicieron por necesidad. Otros por intuición. Pero todos llevaban en la mirada la misma pregunta: ¿se puede vivir distinto? Sofía y Matías, una pareja de diseñadores gráficos en Buenos Aires, pasaron 3 meses en confinamiento en un departamento de 40 metros cuadrados. Descubrieron que todo lo que realmente los hacía felices cabía en una lista corta: cocinar juntos, escuchar música sin distracciones, caminar descalzos. Vendieron casi todo. Se mudaron a una casita en las sierras de Córdoba. Hoy cultivan su huerta, intercambian productos con vecinos y ofrecen talleres de creatividad en medio del bosque. Gané tiempo y perdí ansiedad, dice Matías. No tengo menos, tengo mejor. Comunidades que florecen. En España, la ecoaldea de Matavenero, fundada en los años 80 por buscadores de otro tipo de vida, recibió una ola inesperada de nuevos habitantes tras la pandemia. No eran hippies ni románticos perdidos. Eran personas de ciudad, de oficina, de trajes y agendas electrónicas. Buscaban volver a poner las manos en la tierra. Participar del ciclo natural. Ser parte de una comunidad real, no de una red social. Allí todo se comparte: el agua, los frutos, las decisiones. Se vive según el ritmo solar. Se cocina con fuego. Se valora el silencio. No hay supermercados. No hay prisa. Hay vida. Y eso, descubrieron, era suficiente. El regreso del oficio. Luis era ejecutivo en una multinacional en Ciudad de México. Llevaba años con gastritis crónica, insomnio y un vacío inexplicable. Durante el confinamiento, recordó algo que su abuelo solía hacer: pan de masa madre. Buscó recetas. Empezó a hornear. Y con el tiempo, eso se volvió su centro. Renunció. Abrió una panadería de barrio con harina orgánica y fermentaciones largas. No gana lo que antes, pero duerme como nunca. Antes alimentaba mercados. Ahora alimento personas. Y a mí mismo. Historias como la suya se repiten en muchos rincones del mundo: personas que descubren el valor de lo hecho con tiempo, con manos, con alma. Oficios que vuelven. Artesanías. Productos locales. Economías humanas. Volver al origen no es solo cambiar de lugar. Es cambiar de lógica. La casa como refugio, no vitrina. Volver al origen también significa recuperar el hogar como lugar sagrado. No como escaparate de decoración, sino como nido. Como espacio para el descanso profundo, la conversación lenta, los rituales cotidianos. Lucía, madre soltera en Medellín, transformó su balcón en un microjardín comestible. No tengo tierra, pero sí intención, dice. Allí planta albahaca, tomates cherry y menta. Cada mañana riega sus plantas mientras toma té y respira profundo. No sé si cambié el mundo, dice. Pero cambió mi mundo. Y eso, a veces, es suficiente. Vidas más pequeñas, almas más grandes. En Noruega, una comunidad de tiny houses comenzó a expandirse después de la pandemia. Casas pequeñas, portátiles, sostenibles. Espacios mínimos, pero con lo esencial. Quienes viven allí dicen lo mismo: menos espacio, más claridad. Menos cosas, más presencia. Menos consumo, más gratitud. Volver al origen es también reducir para expandirse por dentro. Despojarse de lo que pesa para quedarse con lo que importa. Habitar lo simple como si fuera sagrado.
Volver al origen no es una moda ni un privilegio para pocos. Es una decisión consciente. Un cambio de mirada. Una pregunta que cualquiera puede hacerse sin importar dónde viva. ¿Qué necesito realmente para sentirme vivo? Quizás no es más dinero. Quizás no es más velocidad. Quizás es volver a escuchar al cuerpo. A tocar la tierra. A oler el pan. A mirar a los ojos sin prisa. Quizás se trata de volver a lo que nunca debimos haber dejado, la vida en su forma más pura, más sabia, más humana. Capítulo 4. La alquimia de la lentitud. Vivir despacio no es ir más lento, es ir más profundo. Durante años nos enseñaron a vivir hacia afuera. A correr detrás de objetivos. A rendir, a competir, a producir. Pero algo empezó a quebrarse. Primero en lo invisible. Luego en el cuerpo. En la mente. En las relaciones. Vivir rápido dejó de funcionar. Nos enfermó. Nos desconectó. Nos vació. Y entonces surgió una palabra, lentitud. No como ineficiencia. No como derrota. Como elección. Como revolución silenciosa. El arte perdido de no correr. Volver a vivir despacio no es simplemente hacer menos. Es habitar el presente con todo lo que somos. Es permitir que el tiempo no solo pase, sino que nos transforme. Imagina tus mañanas. ¿Cómo comienzan? ¿Con una pantalla iluminando tu rostro antes de que tus pies toquen el suelo? ¿Con una lista de pendientes que te roba la respiración antes del primer sorbo de agua? Ahora imagina otra cosa, despertar sin alarma. Sentarte un momento al borde de la cama. Sentir tus manos, tus pies. Abrir la ventana. Oler el aire. Beber un vaso de agua. Estar ahí. Eso es slow living. No necesitas una cabaña en la montaña. Solo intención. Rituales cotidianos que cambian la vida. La alquimia de la lentitud ocurre en lo pequeño. No es magia, es atención. Y cuando la atención se vuelve ritual, la vida se llena de sentido. 1. Respirar antes de reaccionar en lugar de responder de inmediato a cada estímulo, aprende a pausar. Inhala profundamente antes de contestar ese mensaje, antes de girarte a hablar, antes de comer. Un instante de silencio puede cambiar toda tu energía. 2. Redefinir tus mañanas. Tu primera hora del día marca el tono de tu jornada. Apaga el piloto automático. En lugar de empezar con urgencia, dedica 10 minutos a algo sagrado para ti: leer, escribir, respirar, estirarte, contemplar. 3. Comer con presencia. No importa si es una comida gourmet o un plato sencillo. Come sin distracciones. Mastica lento. Saborea. Agradece. Alimentarse es un acto espiritual si uno está presente. 4. Caminar sin destino. Recupera el caminar como acto meditativo. No con auriculares, no como ejercicio. Solo caminar, observar, escuchar los pasos. El cuerpo necesita movimiento consciente tanto como el alma necesita silencio. 5. Simplificar. Lo que exiges de ti haz menos, pero hazlo con sentido. Pregúntate cada día, ¿esto que hago me acerca a la vida que quiero? Si la respuesta es no, tal vez sea momento de soltarlo. El descanso como revolución. El descanso no es lujo, es medicina. Nos hemos vuelto adictos al cansancio. Nos sentimos valiosos cuando decimos no doy abasto. Como si el agotamiento fuera una medida de éxito. Pero ¿y si el verdadero éxito fuera tener tiempo para una siesta? ¿Para ver un atardecer sin mirar el reloj? ¿Para cerrar los ojos a media tarde solo porque el cuerpo lo pide? Dormir bien. Apagar el teléfono. Dejar una tarde libre sin culpa. Eso también es trabajo, el trabajo de cuidarse. El tiempo no se estira, pero sí se habita. Hay personas que viven en ciudades grandes, con trabajos exigentes, con hijos pequeños. Y aún así,
están encontrando formas de ralentizar su vida. No porque tengan más tiempo, sino porque decidieron habitar lo distinto. No miran la agenda como cárcel, sino como posibilidad. No llenan cada minuto, dejan espacio. No hacen 1000 cosas a la vez. Hacen una. Y la hacen bien. Alguien me dijo. Descubrí que tenía tiempo cuando dejé de dárselo a todo lo que no me nutría. No se trata de cantidad. Se trata de calidad del instante. La alquimia de la lentitud es un proceso. No se alcanza de golpe. No es una meta. Es una manera de estar. De mirar. De sentir. No necesitas irte a vivir al bosque. Solo hacer espacio en tu día para volver a ti. Porque vivir despacio no es hacer menos. Es hacer lo que importa, de verdad. Es escuchar antes de responder. Es mirar antes de juzgar. Es elegir antes de obedecer. Y así, poco a poco, la vida deja de ser una carrera y vuelve a ser un camino. Capítulo 5. El poder de lo pequeño. La revolución empieza en la mesa, en el suelo, en la conversación sin prisa. Vivimos en un mundo que glorifica lo grandioso. Nos enseñaron a soñar en escala, más seguidores, más logros, más reconocimiento, más impacto. Pero en el proceso olvidamos algo esencial: la vida ocurre en lo pequeño. No en los grandes anuncios, sino en los susurros. No en las noticias, sino en la cocina. No en los discursos, sino en los gestos. Detrás del aparente silencio de una vida simple, se esconde una fuerza poderosa. Una revolución que no aparece en titulares, pero que transforma barrios, cuerpos, vínculos, sentidos. Una mesa compartida. Claudia vive en un barrio obrero de Lima. No tiene mucho, pero siempre hay un plato extra en su casa. Cada viernes cocina arroz con lentejas y sale a compartirlo con quienes viven en la calle a pocas cuadras. No lo hago por caridad. Lo hago porque duele ver a alguien con hambre. Y porque el arroz alcanza. Siempre alcanza cuando se comparte. Cada viernes, sus hijas la acompañan. Aprenden, cocinan, escuchan. Y crecen sabiendo que una mesa compartida es un acto político y espiritual al mismo tiempo. En otro rincón del mundo, en Galicia, un grupo de vecinos comenzó a reunirse cada domingo para comer juntos. Sin reglas, sin pretextos. Solo comer y conversar. El primer domingo fueron 6. 3 meses después, eran 30. Hoy comparten recetas, herramientas, semillas. Y cuando alguno se enferma, no está solo. Todo empezó con una comida. Pequeña, sí. Pero poderosa. El ritual de cuidar. Gabriela es costurera en una comunidad rural del sur de Chile. Durante la pandemia, empezó a tejer tapabocas y a regalarlos. Pero pronto descubrió que no era el tapabocas lo que importaba. Era el gesto. Empezó a visitar a personas mayores. Les llevaba pan, flores silvestres, cartas escritas a mano. No estoy cambiando el mundo, dice. Solo estoy recordando que cuidar es una forma de resistencia. Y lo es. Cuidar de otro. Cuidar de la tierra. Cuidar del lenguaje. Cuidar del cuerpo. Del descanso. De las palabras que usamos. Porque en un mundo que nos empuja a la indiferencia, cuidar es un acto revolucionario. Los oficios como lenguaje. Lo pequeño también vive en lo hecho a mano. En la madera que se talla. En el pan que fermenta lento. En la cerámica que se cuece con paciencia. Oficios que parecían desaparecidos se están volviendo como lenguajes del alma. No porque sean rentables, sino porque nos devuelven al presente. Andrea dejó su trabajo en publicidad y empezó a hacer jabones naturales. Al principio lo hizo para ella. Luego para sus vecinos. Después, para ferias. Hoy vive de eso. Cada vez que alguien me dice que usa mi jabón para empezar el día, siento que hice algo bueno sin gritarlo.
Eso es el poder de lo pequeño, crear algo que nutra, aunque no se vea. Economía que nace del vínculo. En Oaxaca, un grupo de mujeres creó un círculo de trueque. No hay dinero, no hay jerarquías. Solo intercambio. Huevos por mermelada. Pan por bordados. Clases de lectura por frutas. No es un sistema perfecto, ni reemplaza todo. Pero crea lo que el dinero no puede comprar, confianza. En muchos pueblos del mundo, la economía se teje con manos y ojos. Se basa en saber quién hace qué. Quién necesita. Quién ofrece. Es lenta. Es humana. Y cuando funciona, no solo reparte cosas, reparte dignidad. Conversaciones que transforman. A veces, lo más pequeño es una conversación. Una pregunta que no busca consejos, sino verdad. Una charla al atardecer sin mirar el reloj. Una historia compartida sin apuro. Una madre le dijo a su hija: "No quiero que seas exitosa. Quiero que seas presente". Esa frase cambió su vida. No le dio una respuesta. Le dio dirección. Conversar con atención, con silencio, con ternura, también es una forma de crear futuro. Nos han hecho creer que para transformar hay que tener poder, influencia, dinero. Pero cada acto de presencia, de cuidado, de creación lenta, es una semilla. Semillas pequeñas. Pero ya sabemos lo que una semilla puede hacer si la tierra es fértil. Una comida compartida. Una carta escrita a mano. Un trozo de pan horneado con tiempo. Un abrazo que llega sin prisa. Una decisión diaria de vivir con menos, para vivir con más verdad. Lo pequeño no es opuesto a lo grande. Lo pequeño es el principio de todo. Y quizás, solo quizás, ahí empieza la verdadera revolución. Capítulo 6. Tecnología con propósito no se trata de renunciar, sino de elegir. La tecnología es una herramienta poderosa. Y como toda herramienta, puede construir o destruir. En los momentos más duros del aislamiento, fue un puente. Nos permitió ver rostros que no podíamos tocar, aprender a distancia, trabajar desde casa, acompañar a otros a través de una pantalla. Pero también fue espejo. Nos mostró, con crudeza, lo dependientes que nos habíamos vuelto de las notificaciones, los likes, los algoritmos. Nos expuso al ruido constante, a la ansiedad de la comparación, al cansancio invisible de estar siempre disponibles. Entonces muchas personas comenzaron a preguntarse, ¿estoy usando la tecnología, o ella me está usando a mí? No se trata de apagarlo todo. La solución no es la desconexión total. No se trata de huir de las pantallas o vivir como si estuviéramos en otro siglo. Se trata de recuperar el control. De decidir cómo, cuándo y para qué usamos lo digital. De reconectar con lo analógico no por nostalgia, sino por salud. Porque no somos máquinas. Somos cuerpos, emociones, ritmo, piel. Y nuestros sistemas internos no fueron hechos para el bombardeo constante de datos y estímulos. La vida solo necesita silencio, necesita tiempo sin interrupciones, necesita vacío fértil. Y eso no se encuentra con la pantalla encendida todo el día. Rituales digitales que cuidan. Vivir con tecnología no significa estar disponible todo el tiempo. Significa usarla como aliada, no como amo. Algunos cambios pequeños pueden transformar completamente la experiencia digital. 1. Apagar las notificaciones innecesarias. Cada sonido, vibración o burbuja de color es un reclamo de atención. Silenciar todo lo que no sea esencial devuelve claridad mental. 2. Establecer zonas libres de pantalla en la casa, por ejemplo, el comedor, la cama, el baño. Lugares donde el cuerpo descansa de lo digital y el vínculo se fortalece. 3. Elegir bloques de conexión y desconexión. No revisar el teléfono apenas despertamos. Definir horarios para responder mensajes. Dejar espacios de silencio entre tareas. 4.
Practicar un día digital al mes, un domingo sin pantallas. Sin redes. Sin estímulos externos. Caminar, leer, escribir, descansar. Volver a uno. Tecnología que sirve a la vida, no que la sustituye. Hay herramientas digitales que se alinean con el slow living y pueden ser grandes aliadas si se usan con conciencia. Aplicaciones de meditación y respiración que ayudan a hacer pausas durante el día. Diarios digitales para reflexionar cada mañana o antes de dormir. Mapas de senderos, estrellas o naturaleza que invitan a reconectar con el entorno real. Temporizadores de foco, como la técnica Pomodoro, para trabajar concentrados y luego descansar de verdad. La clave es preguntarse siempre, ¿esta herramienta me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? El peligro de la distracción crónica. Una de las formas más invisibles de desconexión es la constante fragmentación de la atención. Saltamos de una aplicación a otra, de un titular a otro, de una emoción a otra. Sin digestión. Sin pausa. Sin presencia. Y cuando estamos distraídos, estamos ausentes. No solo del mundo, también de nosotros mismos. La lentitud requiere atención plena. Y para tener atención plena, necesitamos cuidar nuestra energía mental como si fuera sagrada. No todo debe ser leído. No todo debe ser respondido. No todo debe ser compartido. Recuperar la conversación real. A veces, la mayor revolución es mirar a alguien a los ojos. Hablar sin pantallas de por medio. Sentarse a escuchar con todo el cuerpo presente. No necesitamos más grupos, más mensajes, más actualizaciones. Necesitamos más presencia encarnada. Ese tipo de comunicación que no se mide por cantidad, sino por profundidad. Una palabra dicha a tiempo. Una pausa en medio de la frase. Un silencio compartido sin incomodidad. Ahí es donde la vida real florece. No estamos en guerra con la tecnología. Pero sí necesitamos reconciliarnos con el silencio. Usar las pantallas, sí. Pero también apagar para mirar el cielo. Responder mensajes, sí. Pero también escribir cartas a mano. Ver películas, sí. Pero también contar historias en voz alta. La tecnología no es enemiga si la usamos con propósito. Si no nos roba el tiempo de estar vivos. Si no sustituye la experiencia por la proyección. Si no anestesia la emoción, el cuerpo, la presencia. En este camino de volver a la naturaleza, también hay que volver al equilibrio con lo digital. Porque solo cuando la pantalla se apaga, el mundo vuelve a hablar. Y a veces, lo que tiene para decirnos, es justo lo que necesitamos oír. Capítulo 7. Criar en calma niños que trepan árboles en vez de pantallas. En un mundo que corre, los niños son arrastrados. Desde pequeños, se les exige estar listos. Que aprendan rápido, que se comporten, que no molesten, que rindan. Horas interminables sentados. Horarios rígidos. Evaluaciones constantes. Pantallas que los callan. Agendas más llenas que las de muchos adultos. Pero la infancia no fue hecha para la prisa. Fue hecha para la exploración, el juego libre, la tierra bajo las uñas, el cuerpo en movimiento, la imaginación desatada. Criar en calma no es solo un estilo de vida. Es una decisión profundamente contracultural. Significa mirar a un niño y decirle, no tienes que correr. Tienes derecho a tu ritmo. La infancia como territorio sagrado. La pandemia dejó al descubierto algo que ya intuíamos, el modelo tradicional de crianza y educación estaba agotado. Niños estresados. Padres desbordados. Aulas que se vuelven fábricas. Casas donde cada uno vive detrás de una pantalla. Y entonces, muchas familias comenzaron a hacer preguntas que antes no se animaban a formular. ¿Tiene sentido educar solo para memorizar? ¿Es necesario que mi hijo esté todo el día ocupado? ¿Estoy criando desde el miedo o desde la confianza?
Y, con esas preguntas, comenzó un cambio. No masivo, pero real. No perfecto, pero profundamente humano. Menos pantallas, más árboles. En la Sierra de Minas Gerais, en Brasil, una escuela rural optó por eliminar por completo el uso de dispositivos electrónicos durante la jornada. En su lugar, los niños cuidan una huerta, aprenden sobre constelaciones, leen en voz alta y juegan en el barro. El director dice: "Aquí no educamos para el mercado, educamos para la vida". Los resultados no son medibles en gráficos, pero sí en miradas. Niños más tranquilos, más creativos, más curiosos. Padres que eligen criar en calma no están negando el mundo moderno. Están reclamando el derecho a una infancia con raíz. El tiempo como regalo. Criar con prisa genera ansiedad. Criar con calma genera presencia. A veces, un niño no necesita respuestas. Solo necesita que te sientes a su lado mientras construye un castillo de arena. Que escuche su historia imposible sin corregirla. Que tardes 10 minutos más en acostarlo, solo para abrazarlo mientras se queda dormido. En esos pequeños gestos cotidianos se forma la seguridad interior. La memoria emocional. La conexión con el amor incondicional. Criar en calma no requiere perfección. Requiere disponibilidad. Padres y madres que también se están criando. Criar en calma también implica mirar hacia adentro. Muchos adultos están hoy sanando heridas que cargan desde su infancia. Cambiando el grito por el silencio. La amenaza por el diálogo. La culpa por la compasión. La crianza slow es, en parte, una reeducación emocional de quienes crían. No se trata de ser siempre pacientes, sino de reconocer cuando no lo somos. De reparar. De pedir perdón. Demostrar que los adultos también aprenden. Porque los niños no necesitan adultos perfectos. Necesitan adultos verdaderos. Educar para la vida, no para el rendimiento. En Helsinki, una red de escuelas adoptó una pedagogía que prioriza el juego libre, el aprendizaje por proyectos y el contacto constante con la naturaleza. Los niños pasan gran parte del tiempo al aire libre, incluso en invierno. Se les enseña a cocinar, a resolver conflictos, a escuchar. El enfoque no está en preparar a los niños para exámenes, sino para la vida real. Y la vida real requiere empatía, capacidad de asombro, flexibilidad, curiosidad. Todas cualidades que florecen cuando no hay presión ni prisa. ¿Qué es un niño libre? Un niño libre no es un niño que hace lo que quiere. Es un niño que sabe que lo que siente importa. Que tiene un adulto que lo mira con respeto. Que crece sin miedo a equivocarse. Que juega sin ser interrumpido. Que se siente seguro siendo quien es. Criar en calma es dar tiempo a lo esencial. Es decirle al mundo, mi hijo no es una estadística. Es un ser humano en formación. Y lo único urgente es cuidarlo con presencia. El slow living, cuando se aplica a la crianza, no es una técnica ni una corriente de moda. Es un regreso. Un retorno a lo instintivo. A lo humano. A criar con los pies en la tierra y el corazón disponible. No hace falta cambiar todo de golpe. Solo empezar por estar. Por dejar el teléfono cuando un niño nos habla. Por apagar la televisión y contar una historia inventada. Por mirar más allá del comportamiento y ver la emoción que lo origina. Criar en calma es apostar por un mundo diferente. Uno que no se construye con normas rígidas, sino con vínculos vivos. Porque al final, no se trata solo de educar niños. Se trata de cultivar futuros adultos con raíces firmes, alas abiertas y un corazón en paz. Capítulo 8. Vivir con intención no se trata de tener más tiempo, sino de hacer espacio para lo que importa. El viaje que comenzamos en este libro no es hacia afuera, sino hacia adentro. Cada paso, cada historia, cada pausa que proponemos es una manera de regresar a lo que ya sabíamos, pero habíamos olvidado, que vivir no es sobrevivir.
Que habitar el mundo no es correrlo. Que tener una vida plena no es llenarla, sino darle sentido. Vivir con intención es elegir. Es mirar lo cotidiano con ojos nuevos. Es dejar de repetir lo automático y preguntarse, sin miedo: ¿esto que hago me acerca a quien quiero ser? Y entonces cambia todo. Sin necesidad de mudarse al campo ni apagar el teléfono para siempre. Cambia porque, al hacerlo con intención, todo recupera vida. Intención no es perfección. Muchas personas confunden vivir con intención con vivir de forma perfecta. Pero la intención no busca lo impecable. Busca lo verdadero. La intención no exige un calendario ideal. Exige coherencia. Vivir con intención es aceptar el desorden, pero no rendirse a él. Es saber que habrá días caóticos, pero que también esos días pueden tener un centro. Y ese centro eres tú. Tu forma de mirar. De estar. De decidir. Diseñar la vida, no solo gestionarla. Durante años nos enseñaron a gestionar el tiempo. A organizar, a priorizar, a hacer listas, a optimizar cada hora del día. Pero nadie nos enseñó a diseñar una vida que valga la pena ser vivida. Vivir con intención implica preguntarse: ¿qué quiero que haya en mis días, más allá de las obligaciones? ¿Qué actividades me llenan de energía y cuáles me la quitan? ¿Cuándo me siento más presente, más humano, más yo? Y luego ajustar. Mover cosas. Eliminar lo innecesario. Crear pequeños rituales. Abrir espacio. A veces no es cambiar de trabajo. Es cambiar de forma de llegar a él. No es dejar todo. Es dejar lo que ya no tiene alma. Rituales sencillos, vida profunda. La intención no se construye con grandes planes. Se cultiva en lo mínimo. Un desayuno sin pantalla. Un paseo diario, aunque sea de 10 minutos. Una conversación honesta por semana. Una libreta para escribir lo que sientes. Una vez al mes donde no hagas nada productivo. Estos pequeños actos, repetidos, se vuelven columna vertebral. Y con el tiempo, nos devuelven el timón. Porque no es que la vida vaya más lenta, es que tú vuelves a estar dentro de ella. Elegir lo que se queda. Parte de vivir con intención es aprender a soltar sin culpa. Soltar lo que ya no nutre. Soltar vínculos que solo drenan. Soltar rutinas que pesan. Soltar objetos que no usamos. Soltar ideas que ya no creemos. No todo debe ocupar un lugar en tu vida. Solo lo que resuene con lo que quieres construir. Este proceso a veces duele. Pero también libera. Y después, queda el espacio. Y en ese espacio, crece lo nuevo. Lo más real. Lo más tuyo. No podemos controlar todo. La vida trae imprevistos, pérdidas, quiebres. Pero siempre podemos elegir cómo estamos dentro de lo que nos toca. Vivir con intención no garantiza felicidad constante. Pero garantiza sentido. Y cuando hay sentido, hasta el dolor se transforma. Este es el tiempo. No mañana. No cuando se acomode todo. Ahora. Hoy. Tu vida es un campo fértil. Puedes seguir sembrando automatismos. O puedes, con decisión firme y alma abierta, sembrar conciencia, presencia, belleza, cuidado. Tu revolución empieza cuando eliges conscientemente cómo vives cada día. Epílogo. Volver a casa. Hay un lugar al que todos, tarde o temprano, deseamos volver. No es una ciudad. Ni una casa con jardín. Ni una cabaña en el bosque. Es algo más profundo. Más sutil. Más verdadero. Ese lugar es uno mismo. Después de correr tanto. De cumplir con todo. De llenar agendas. De responder mensajes. De sostener exigencias. Después de sobrevivir. Algo dentro de nosotros, quieto,
pero constante, empezó a pedir otra cosa. Una vida más lenta. Más viva. Más enraizada. Este libro nació de ese llamado. Del anhelo de un nuevo comienzo. De la certeza de que no necesitamos una catástrofe para cambiar. Solo necesitamos escuchar. Vimos que el regreso a la naturaleza no es solo físico. Es una actitud. Una forma de mirar. Es saber que no necesitamos más cosas, sino más sentido. Que no queremos más velocidad, sino más profundidad. Que no estamos buscando escapar de la realidad, sino habitarla de otro modo. Y en ese modo, hay espacio para respirar. Para amar mejor. Para cuidar sin prisa. Para estar sin distracción. Para vivir sin culpa. Lo que comienza como una elección, desacelerar, simplificar, reconectar, con el tiempo se vuelve una forma de ser. Y desde ahí, todo cambia. Tu relación con el cuerpo. Con el tiempo. Con el trabajo. Con la comida. Con quienes amas. Vivir más lento no es hacer menos. Es hacer lo que importa, con todo tu ser. Con intención. Con alma. Con presencia. Este no es el final. Es el principio de una forma nueva de estar en el mundo. Una forma más parecida a ti. Más parecida a la vida. Así que aquí estamos. Más conscientes. Más libres. Más humanos. Bienvenido a casa. Tu revolución ya empezó. Y comienza, como todo lo que vale la pena, con una sola decisión, estar presente.